Bienvenidos a este espacio en donde contaremos un poco cuáles son esos retos jurídicos de los usos de la inteligencia artificial, específicamente en el contexto de la actividad empresarial. ¿Por qué nos llaman la atención los retos jurídicos del uso de la inteligencia artificial? Porque desde los conocimientos o de los acercamientos que se hacen en relación a confianza digital, gestión contractual y régimen jurídico de la seguridad de la información, ha llamado la atención un desarrollo tecnológico en tendencia conocido como inteligencia artificial. Y es que aquellas empresas que aprovechen adecuadamente la inteligencia artificial pueden obtener una ventaja competitiva en el entorno empresarial que se convierte en un entorno más exigente cada día. Esto nos lo advierten algunos autores o algunos tratadistas que ya empiezan a identificar cuáles son esos panoramas que la inteligencia artificial ofrece al entorno digital. Es por eso que el DANE en Colombia ha logrado identificar un incremento del 25.8% en el uso del desarrollo de la inteligencia artificial para impulsar al mismo tiempo el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico de las empresas. Se advierte también que 1 de cada 4 empresas en Colombia advierten o declaran que están incorporando inteligencia artificial en sus procesos. Y ya tenemos en Colombia algunos ejemplos de empresas como EPM, Protección, Fabricato, como Ultrasan, que están incorporando inteligencia artificial a sus procesos. Pero ¿cómo están haciendo la incorporación estas empresas? Recordemos un poco que la inteligencia artificial lo que está buscando es automatizar algunas conductas humanas que de pronto se tornan un tanto complejas por su densidad, por el tamaño de los datos, por la cantidad de datos que empiezan a manejarse, por el tipo de actividad que empieza a incorporarse. Entonces, al interior de las empresas se está buscando la incorporación de inteligencia artificial para optimizar y mejorar procesos al interior de la organización, para automatizar algunos procesos o algunas dinámicas que son un tanto repetitivas y liberar de esta manera y optimizar los recursos humanos a actividades un poco más creativas, más estratégicas, que en lo operativo se pueden quedar un tanto cortas. Se está utilizando sobre todo para el análisis de grandes cantidades de datos que luego le van a permitir a la organización tomar decisiones o hacer recomendaciones dentro de los mismos procesos de la organización. Se está utilizando también como una posibilidad para mejorar la experiencia del cliente. Aquí vamos a ver casos como el de Emma Robot de EPM, que ayuda a los usuarios haciendo un procesamiento del lenguaje humano para atender las solicitudes de los usuarios de EPM. O el agente virtual Pronto de Protección, que también ha logrado dar solución a preguntas que los usuarios normalmente demoraban una semana en obtener respuestas. Entonces, la incorporación de esta inteligencia artificial ha venido haciendo énfasis en ciertos procesos. ¿En qué otros procesos? En la gestión del talento humano. Para la gestión del talento humano, las empresas están valiendo de la inteligencia artificial en los procesos de selección. Les permite identificar perfiles, asociarlos obviamente a esos rasgos que se han sacado a convocatoria y les ayuda a filtrar un poco dentro del proceso de selección. Y para el marketing y la publicidad, por supuesto, porque el uso de la inteligencia artificial permite identificar tendencias, hacer publicidades dirigidas, incluso hacer recomendaciones al cliente de acuerdo con su experiencia, gustos, preferencias, para asesorarlo de una mejor manera en esa toma de decisión de la compra. Entonces, en general, el uso de la inteligencia artificial se viene incorporando para esa optimización y mejora dentro de los procesos de la organización. Se destaca en este punto R-Daniel de Fabricato, que se utiliza para monitorear, gestionar y predecir indicadores de ventas y de clientes. Entonces, obviamente, esto le ha permitido a la empresa optimizar este proceso de venta. Es por eso que cuando las empresas incorporan o adoptan la inteligencia artificial, lo hacen con un propósito específico, por supuesto, pero además a través de algunas herramientas o a través de algunos mecanismos. Eso va a depender obviamente de los propósitos que se hayan definido. Puede ser ya a través de la contratación de expertos en IA o la adopción de herramientas de IA como los ejemplos que mencionábamos,
o la capacitación de su personal en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué va a ser importante aquí? Que identifiquemos que siempre que se incorporan inteligencias artificiales dentro del proceso, vamos a estar incorporando unos sistemas computacionales que poseen por sí mismos autodependencia, reconfiguración adaptativa, negociación inteligente, comportamiento de cooperación y supervivencia con intervención humana, por ejemplo, y siempre va a ser importante que seamos conscientes de que la incorporación de la inteligencia artificial no significa que vayamos a reemplazar la intervención humana. Por ahora, los usos que se le están endilgando a la inteligencia artificial es para apoyar esa labor que el ser humano realiza, no para reemplazarlo. Lo que sí está implicando es unos retos importantes a la cualificación, a la optimización de recursos de ese personal humano. Por eso es que es importante conocer las diferentes técnicas o herramientas que podrían ser útiles al interior de la organización. Pero en todo este proceso de desarrollo tecnológico y de incorporación de inteligencia artificial, ¿qué se entiende realmente por inteligencia artificial? Pues el Parlamento Europeo la ha definido como esa habilidad de una máquina de prestar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Eso ha permitido ir generando algunas clasificaciones de las inteligencias artificiales, pero por ahora esa clasificación se ha dado en función de los usos o de las aplicaciones que se le pueden dar a esa inteligencia artificial. Por eso se hablan de aplicaciones en la robótica, en la simulación experimental, en los procesos de automatización, por supuesto, los asistentes virtuales y las redes neuronales y los sistemas de aprendizaje. Lo que nos ha llevado a todos a unas nociones iniciales de lo que sería la inteligencia artificial, pero siempre, al menos en esta primera fase, como ese apoyo a la gestión de la empresa y por supuesto, como ese apoyo a la gestión de quienes están al interior de la empresa haciendo actividades operativas, toma de decisiones estratégicas, obviamente en procura del desarrollo económico al interior de cada organización. Pero lo que sí se ha llegado a consenso en estos momentos es que la materia prima o el insumo principal de toda inteligencia artificial son los datos, ¿cierto? Es la información. De allí la importancia de identificar algunos retos jurídicos que se nos pueden presentar al incorporar inteligencia artificial. Incluso ya la Superintendencia de Industria y Comercio ha generado algunas recomendaciones que procuran tener presente el tema de la protección de datos personales cuando las empresas incorporan inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el tema de la privacidad va a ser un elemento crucial a la hora de decidir cómo incorporamos, para qué incorporamos estas inteligencias artificiales al interior de nuestras organizaciones. Entonces, en torno a esa privacidad, pues habrá que remontarnos un poco a lo que se ha conocido como, o lo que se viene conociendo en estos momentos como inteligencia artificial generativa, que digamos viene siendo como el nivel máximo de desarrollo de este tipo de tecnologías, porque ella conjuga la posibilidad de generar contenido original a partir de datos existentes. O sea, este tipo de inteligencia artificial es el que maximiza ese uso de los datos, ese análisis de los datos y obviamente la generación de contenido que por ahora se declara contenido nuevo. ¿Por qué digo por ahora? Porque ya se están presentando algunas discusiones en torno a tema de propiedad intelectual, derechos de autor, porque en últimas la fuente de esos datos son obras o creaciones del intelecto que ya existen. Entonces viene el interrogante de qué tan original vendría siendo lo que la inteligencia artificial genera. Pero aquí nos interesa es esa esencia que la inteligencia artificial generativa provee. Para esta se parte de un concepto, de una denominación que se conoce como redes neuronales generativas. Estas redes utilizan lo que se conoce como el aprendizaje profundo y permite que la inteligencia artificial vaya aprendiendo de manera automática de todos esos datos a los que va teniendo acceso. Y por eso de ahí ella luego empieza a generar
contenido que se ha denominado original por esas conexiones, relaciones e interacciones que hace de los datos que analiza. En estas redes neuronales generativas vamos a encontrar dos niveles, un nivel generador y un nivel discriminador. En el nivel generador en este componente de estas redes neuronales, lo que se procura es la creación del contenido nuevo. Mientras que en el nivel discriminador lo que vamos a hacer es ir evaluando lo que la inteligencia artificial, porque esto viene desde la programación, desde el diseño de esa inteligencia artificial, va generando es una evaluación de si ese contenido generado es real o falso. Es más o menos como el nivel de control para la creación de contenido nuevo. En estos momentos, estas inteligencias artificiales generativas se están utilizando sobre todo en temas de marketing, de publicidad, porque es en donde se genera contenido, digamos que artístico, pero también en escenarios como el arte, la música, la literatura, se está presentando esta inteligencia artificial generativa. En el entorno organizacional o en el entorno empresarial, recordemos los usos que indicábamos al comenzar. Automatización, optimización, experiencia del cliente, toma de decisiones, gestión del talento humano. Entonces es importante ir haciendo esas discriminaciones al interior de la organización. Eso va a ser producto de qué? Obviamente un análisis que se haga al interior de la organización de cuáles son esos procesos que requieren de este tipo de desarrollo tecnológico, para qué lo vamos a incorporar y qué medidas vamos a tomar al momento de hacerlo. Específicamente volviendo al punto de la privacidad, que es uno de los principales retos que identificamos en estos momentos, se pueden encontrar en riesgo por el acceso, tratamiento, uso que se hace a toda la cantidad de datos a las que debe acceder la inteligencia artificial para poder funcionar. Es por eso que se han identificado algunos hitos de la inteligencia artificial frente a la privacidad por el manejo de esa protección de datos personales. ¿Cuáles quisiéramos destacar aquí? Primero, que sí o sí la materia prima de la inteligencia artificial van a ser los datos, la información. Que al interior de la organización, ¿cuál va a ser? Pues inicialmente los datos a los que la organización ha decidido en desarrollo de su actividad económica hacer tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente la inteligencia artificial va a entrar a los sistemas y a los componentes de red que tienen al interior de la organización. Entonces habrá que mirar allí qué riesgos pueden presentarse, por ejemplo, en temas de acceso, circulación, confidencialidad de estos datos, que son pilares importantes en el marco de la privacidad. Vamos a tener que revisar también o volver un poquito a esa esencia de lo que la protección de datos nos demanda, nos requiere como organización, y es hacer un análisis de quiénes somos nosotros como organización, cuál es nuestra naturaleza jurídica, nuestra actividad económica, nuestro tamaño empresarial, porque de eso va a depender la decisión que se tome a la hora de incorporar este tipo de tecnologías. Pero además, a la hora de revisar un segundo elemento, que son los tipos de datos a los cuales como organización debemos hacerle tratamiento. Porque recuerden que empezamos a asumir el rol de responsables del tratamiento de datos. Entonces es importante que nosotros conozcamos de manera consciente, clara, definida, cuáles son los datos a los que hacemos tratamiento. Y por supuesto saber por qué y para qué se hace ese tratamiento de datos. Un tercer elemento que es importante rescatar en este momento es el análisis que se hace sobre los riesgos potenciales del tratamiento de datos, que va a ir ligado al para qué y el por qué del tratamiento, y que va a generar una base importante a la hora de tomar decisiones en torno a las medidas de seguridad para mitigar que esos riesgos se puedan materializar. Esto aplica para cualquier organización, pero además también aplica para las entidades públicas. En Colombia ya tenemos entidades públicas que han incorporado inteligencia artificial también para algunos de sus procesos. Por ejemplo, en la Corte Constitucional colombiana ya hay una inteligencia artificial que ayuda a la preselección de las tutelas que eventualmente van a ser revisadas en sede de tutela o de revisión de tutela por parte de la Corte Constitucional.
Entonces miren que no es solo para la empresa privada, es también para las entidades públicas. Y estos hitos de la inteligencia artificial y la privacidad pues van a aplicar para todo aquel que haga tratamiento de datos y que en su desarrollo de actividad económica o en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales incorpore inteligencia artificial. Por esa premisa inicial de materia prima. Los datos son la materia prima de la inteligencia artificial. Y obviamente empieza a generarse entonces una campaña que procura el respeto, que procura la observancia de algunos parámetros para la protección de datos, para la protección de la privacidad, para los temas de seguridad de la información al interior de las organizaciones, al interior de las entidades. Y es importante resaltar que en Colombia se han venido gestando algunas iniciativas normativas, algunas recomendaciones de política pública, incluso tenemos ya algunos COMPES en donde nos tienen presente el tema de desarrollo tecnológico, transformación digital, inteligencia artificial. Destacamos en estos momentos el COMPES 3975 del 2019, donde nos advierten sobre la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, el Marco Ético de Inteligencia Artificial para Colombia que salió en el 2020, algunas propuestas normativas que se vienen gestando desde el Ministerio de Información, de Tecnologías de Información y Comunicación, las recomendaciones que ya habíamos mencionado que la Superintendencia de Industria y Comercio ha generado y algunos decretos reglamentarios asociados con seguridad de la información. El tema de ciudadanía digital es supremamente importante porque entonces no es solo la labor y el deber de cada organización a la hora de incorporar inteligencia artificial, sino también de los usuarios que accedemos a cada una de estas organizaciones también para el uso responsable de lo que se viene a consolidar como identidad digital. ¿Por qué? Porque entonces en este entorno digital, que es de donde la inteligencia artificial viene a encontrar sus insumos, pues va a ser importante tener presente que todos contribuimos con la construcción de esa identidad digital o de ese quién somos en el entorno digital. Porque esa materia prima, representada en los datos, pues va a estar a disposición de la inteligencia artificial que se vaya a incorporar. Es importante establecer algunos mecanismos y algunas medidas de control. Obviamente eso va a venir dentro de las políticas de seguridad que tenga cada una de las organizaciones, alineado con la política de protección de datos y pues por supuesto con todas las normas que al menos en Colombia rigen en torno a la protección de datos. Recordemos que este es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que obviamente implica deberes para quien es responsable o encargado del tratamiento y que ya existen algunos marcos normativos que permiten y que dan una luz importante para la protección de datos personales. Y esa protección no puede escapar o no puede desconocerse cuando la organización toma la decisión de incorporar inteligencia artificial. Más cuando la mayoría de procesamientos que se vienen haciendo hasta el momento están vinculados con ese tratamiento de datos. Uno de los usos más frecuentes o digamos en mayor auge de incorporación de inteligencia artificial, ya lo decíamos, es el tema de la experiencia de usuario, de la experiencia del cliente. Y eso implica de por sí un reconocimiento de quién es esa persona. La persona incluso entrega algunos datos a la hora de interactuar con la inteligencia artificial, pues para que le resuelva la situación que se está planteando. Entonces va a ser importante que el empresario, la organización o la entidad pública que decida incorporar la inteligencia artificial asuma que el uso de la inteligencia artificial va a ser una herramienta más dentro de ese tratamiento de datos que hace. Y en consecuencia, pues va a implicar un reto a la hora de hacer un control de ese tipo de tratamiento de datos que se haga por esa vía de la inteligencia artificial. Todo, decíamos, en el marco de ese respeto por los derechos del titular de los datos,
porque recuerden que caímos en este tema de la protección de datos porque son la materia prima para el adecuado desarrollo de la inteligencia artificial y porque los usos que en estos momentos se están dando al interior de las organizaciones, pues sí o sí va a implicar un tratamiento. Entonces, independientemente de las medidas, de los controles, de los procesos que al interior de cada organización se hayan establecido, la cultura del respeto por la protección de datos debe ser uno de los pilares al interior de cada organización. Decíamos que nos remonta a una de las tareas que como responsables del tratamiento de datos tenemos y es esa identificación de los datos a los cuales hacemos tratamiento. Entonces recordemos que dentro de nuestra organización es posible que estemos haciendo tratamiento de datos públicos, sensibles, privados, semiprivados, y dependiendo de la naturaleza de cada uno de esos datos, pues será la forma o el tipo de tratamiento que nosotros hacemos y en consecuencia los riesgos potenciales que se pueden presentar. Es importante que nosotros seamos conscientes que la incorporación de inteligencia artificial podría afectar todo el ciclo de vida del dato al interior de nuestra organización o solo alguno de esos momentos. Por ejemplo, que la utilicemos solo en el momento de recolección de los datos o para el almacenamiento o para el uso o para todo, incluyendo la circulación de esos datos al interior de la organización. Siempre va a ser importante tener presente los principios rectores del tratamiento de datos personales, incluso cuando hacemos incorporación de inteligencia artificial, porque obviamente estos principios son los que van a guiar la conducta o la actuación del empresario o de la entidad que haga esta incorporación. Resaltemos principios como el de seguridad, el de confidencialidad, el de transparencia, ¿cierto? Siempre es importante declarar de manera abierta que se está haciendo uso de inteligencia artificial para XY situación o para XY proceso y obviamente las implicaciones que esto tiene. Y es importante que nosotros siempre en calidad de empresarios seamos muy juiciosos a la hora de hacer las incorporaciones de cualquier tipo de tecnología, de cualquier tipo de desarrollo a posibles riesgos que se puedan presentar. Siempre todo va a ser en procura de proteger o de garantizar un adecuado desarrollo de esa actividad económica. A modo de conclusión, entonces es importante advertir que es viable la incorporación de inteligencia artificial, incluso es deseable hacer este tipo de incorporaciones para optimizar los procesos al interior de la organización, para apoyar las labores del recurso humano, ¿cierto? Siempre en procura de la mejora continua al interior de la organización. Pero también ser conscientes de los riesgos y de los retos que puede representar para la organización la incorporación de este tipo de tecnologías, no solo desde el punto de vista operativo o de inversión, sino también por la cultura de la protección y el respeto de los derechos de aquellos que interactúan con nosotros. Y específicamente de la protección de datos personales por este insumo primario que representan para un adecuado desarrollo e incorporación de la inteligencia artificial al interior de nuestras organizaciones. Muchas gracias por darse este espacio y un saludo para todos.